Bendiciones hermanos, bendiciones amigos, aquellos que nos siguen. Gloria a Dios, porque podemos estar un día más escudriñando las Escrituras y podemos ver y analizar cómo estamos delante de Dios, ¿verdad? Para eso nos juntamos, para que la Biblia sea aquella que nos juzgue cada uno individualmente cómo estamos delante de Dios. Bien, vamos a tener una lectura, pero antes de la lectura vamos a orar para que Dios dirija esta reunión para la gloria de Él. Padre Celestial que estás en los cielos, qué gozo, qué alegría, Señor, de poder estar juntos otra vez con los hermanos, juntos con aquellos que nos siguen en las redes sociales. Gracias, Señor, por esta misericordia que tienes para con nosotros, en conocerte, de poder, oh Dios, vivir, Padre amado, como un hijo de Dios. Sin duda es un privilegio, pero también una responsabilidad para nosotros, para poder vivir una vida que te traiga gloria, honra y honor a tu nombre, Señor. Oh Señor amado, tu iglesia está reunida aquí en este lugar, reclamando por sabiduría, inteligencia, para poder vivir, Señor amado, una vida, Padre, que tú te complazcas. Y Señor, que podamos, Señor amado, ser esos hijos, Padre, imitadores del Señor Jesucristo. Para eso Él vino, para darnos ejemplo a cómo vivir. Y por eso queremos imitarlo a Él. Queremos, Señor amado, ser aquellos seguidores fieles. Como tú eres fiel con nosotros, también nosotros queremos ser fieles contigo. Danos sabiduría, Señor. Tú sabes, oh Dios, este privilegio que me has dado para traer tu mensaje. Padre, que pueda darlo claro, entendible y, Señor amado, para que sea para tu gloria y que almas se conviertan y sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre amado. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener la lectura en Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Y el tema que estamos tratando, si se acuerdan, religioso o cristiano, ¿verdad? Ese es el tema que estamos tratando. Y es lo que trata este capítulo 2. Versículo 12, empezamos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, vimos el miércoles pasado que la Biblia nos va a juzgar, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo lo va a juzgar? Bueno, Dios va a comparar nuestros frutos, ¿tá?, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, no los frutos que hacemos como cristianos los domingos, sino todos los días. El cristiano es cristiano, acuérdense, de todos los días, no solamente de domingos. Entonces, sabemos que hay lugares en el infierno, ¿verdad?, con el mayor grado de tormentos, ¿no? Bueno, según las obras malíficas, a veces uno mira y dice, esta persona tan malvada va a tener el mismo castigo que aquella persona que simplemente vivió una vida normal y sin, obviamente no salva, pero normal, irá en el mismo lado de tormento. Bueno, la Biblia dice que no, ¿verdad? En el mismo infierno hay grados de sufrimiento y hay lugares de tormento. Bueno, entonces por nuestros frutos, por nuestras obras vamos a ser juzgados. Tanto el mundo, también el cristiano va a ser juzgado por sus frutos, ¿verdad? Entonces, en Romanos capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando los gentiles que no conocen la ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, ellos no conocen la ley de Dios. Ellos no la estudian, ¿verdad? El gentil no estudia la ley de Dios, no la conoce. Es distinto a un religioso que sí. Un religioso está estudiando las escrituras, acuérdense, enseña la escritura, pero no vive la escritura, el religioso.
Ahora el gentil no conoce, una persona normal del mundo no conoce las escrituras. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros cuando Dios nos creó, nos puso su ley en nuestras mentes, ¿verdad? Sabemos desde niño lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ya desde el momento que nacemos como seres humanos, ya estamos naciendo con lo que está bien y lo que está mal. La ley de Dios en nuestra mente. Entonces, aquellos los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. Muchas veces hablamos con personas, ¿verdad?, que viven una vida correcta. No son salvos, pero viven una vida correcta. No todo el mundo es malvado y malífico, ¿verdad? Hay gente que es bondadosa, hay gente que es buena, hay gente que, bueno, es buen trabajador, es buen compañero, es buen vecino, pero bueno, cuando vamos con el Evangelio, ¿verdad? Enseñarle el Evangelio, a decirle las buenas noticias, pero antes de decirle las buenas noticias, ¿qué hay que hacer? Darle las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Ah? Arrepientan de su pecado y crean el Evangelio. ¿Qué hacen estas personas? Se justifican, ¿verdad? Yo no preciso el Evangelio, pero ¿por qué no va a predicar el Evangelio en las cárceles? O andar a tal lado que ahí es un barrio peligroso, ahí necesitan el Evangelio. O sea, todo el mundo necesita el Evangelio, ¿verdad?, para la salvación. Pero bueno, estas personas muchas veces viven una vida a los ojos de los hombres correcta, a los ojos del mundo, pero claro, no a los ojos de Dios. Y necesitan el Evangelio. Pero cuando vamos con el Evangelio, ellos dicen, no, yo soy una persona bien. Yo ya no robo, yo hago caso, yo obedezco a las autoridades, yo pago mis impuestos, yo soy una persona de bien, yo no necesito el Evangelio, ¿verdad? Bueno, son personas que tienen la ley de Dios en sus mentes, ¿verdad? Y su conciencia es la que le acusa cuando están haciendo las cosas mal. Bueno, en nuestra conciencia, en el momento que nacemos, ya nacemos con la ley de Dios. Es ella la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿pero qué pasa? No simplemente necesitamos la ley de Dios para ser salvos, sino necesitamos creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 15, dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. ¿Cómo la muestran? Con sus frutos, ¿verdad? Son personas, como dije hoy, son buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, pero no son salvos, ¿verdad? Ellos tienen la ley escritas en sus corazones, en sus mentes. Estas personas se ven que son personas buenas a la vista de los hombres, como dijimos, a la vista de Dios no, bueno, pero ellos también tienen la ira de Dios sobre su vida. ¿Cómo? Bueno, mueren y ¿para dónde van? Para el infierno. ¿Por qué? Porque rechazaron el Evangelio. No se quisieron arrepentir de su pecado y rechazaron el Evangelio. Ellos necesitan el Evangelio igual que cualquier persona, ¿verdad? Necesita el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que le espera a estas personas justas, ¿verdad? A la vista de los hombres, un lugar de tormento, en el infierno, ¿verdad? Bueno, pero ellos, a través de su vida, demuestran que son personas justas a los ojos de los hombres. Tienen los 10 mandamientos en su mente, ¿verdad? Ellos saben que robar es malo, ellos saben que mentir es malo, ellos saben, bueno, ya en el momento que nacemos, ya nacemos con la ley de Moisés en nuestra mente. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 15, dice, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, ellos saben cuando van a hacer algo, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, ¿verdad? Nosotros antes de conocer a Cristo sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Si sabíamos que fornicar es malo, ¿verdad? Sabíamos que tener más de 2 o 3 novias era malo, sabíamos que robar es malo, sabíamos que mentir es malo, sabíamos que teníamos que obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque nacemos con la ley
de Dios en nuestros corazones, pero eso no salva. El que salva es el Señor Jesucristo, ¿verdad? La obra que Él hizo allí en la cruz. Entonces, es una alarma para la mente del mundano la conciencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La alarma esa, tantas veces que suena, ¿verdad? Y la persona no hace caso a su conciencia, a la ley escrita en su mente. ¿Qué pasa? Dios cauteriza la mente del ser humano, como dice Romanos capítulo 1. Dios los entrega. Bueno, ya la conciencia no lo va a acusar más. Hagan lo que quieran, dice Dios, pero después van a tener sus consecuencias. Entonces, así es el trabajo de Dios. Dios no es que nacemos sin conocer nada, ¿verdad? No, nacemos con la ley de Dios en nuestra mente. Entonces, podemos hacerle caso, ¿verdad? Y escuchar a la conciencia, pero bueno, cuando el momento después que Dios nos salva, aquellos que somos cristianos, bueno, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a actuar en nuestra conciencia de acuerdo a lo que yo le di al Espíritu Santo. Si yo al Espíritu Santo lo alimento, si yo al Espíritu Santo le estoy mostrando lo que dicen las Escrituras, memorizo las Escrituras, el Espíritu Santo va a actuar en mi conciencia y me va a dominar, ¿verdad? Pero cuando yo no alimento correctamente el Espíritu Santo, bueno, muchas veces el Espíritu Santo va a estar apagado, ¿verdad? Pero aún así tenemos la conciencia y la ley de Dios escrita en nuestra mente, desde el momento en que nacemos. Entonces, nuestra función en este mundo es, como cristiano, alimentar al Espíritu Santo para que Él domine nuestra conciencia, para hacer lo bueno delante de Dios y que Dios se glorifique. Predicar el Evangelio, vivir el Evangelio y hablar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, debemos estar conscientes, ¿verdad?, de que ya cuando nace una persona, ya nace sabiendo lo bueno y lo malo. Romanos, capítulo 13, versículo 5. Dice así: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, aquí Pablo está hablando de estar sujeto a los gobernantes. Bueno, ¿por qué tenemos que estar sujetos a las autoridades? Obedecer a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no quebranten los mandamientos de Dios. Ya cuando la autoridad quebranta los mandamientos de Dios, ya a mí ya yo no lo tengo que obedecer como cristiano. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a Dios, a la ley suprema de Dios, que es la Biblia. Entonces, no solamente obedecemos las autoridades por miedo a lo que nos vayan a hacer, sino, como dice las Escrituras, sino también para tener una conciencia limpia delante de Dios, para tener una conciencia limpia delante de Dios, que estamos haciendo lo correcto y que Dios se está glorificando en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 8. Estamos viendo lo que hace un cristiano, ¿verdad?, para que su conciencia, o sea, para tener una buena conciencia. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 13. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer del sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, vemos, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad?, la iglesia de Corintios. Los corintios estaban habituados a ¿qué? A hacer sacrificio a los ídolos. Bueno,
ellos estaban habituados a eso y se estaban convirtiendo al cristianismo. Estaban saliendo de servir a los ídolos para servir a Cristo. Pero ellos seguían, bueno, ofreciendo sacrificio a los ídolos. Bueno, y seguir a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían las dos cosas? Porque habían hermanos más maduros que estaban dando un mal testimonio comiendo comida o comprando comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, si mi hermano fulano, que es más anciano que yo, está practicando, sabe y está consciente que lo que es esa carne es fue sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque era más barata, la vendía más barata. Bueno, llegó el cristiano, ¿verdad? Ahí iba Gustavito, lo más barato. Y bueno, llevaba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquellos que lo estaban mirando, bueno, lo que lo estaban mirando decían, bueno, y si a Gustavito lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Estos hermanos que estaban saliendo de los ídolos, estaban cayendo, y bueno, y para ellos era normal, ya que lo hace, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, no, ustedes que son cristianos maduros, ¿verdad? Saben que con la oración es santificado, todo es santificado, ¿verdad? Cuando oramos por los alimentos para que Dios los bendiga, nos va a caer bien a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Porque Dios lo santifica, la oración es fuente de poder. Pero el que me está mirando, sabe que estoy comiendo esta carne, bueno, Pablo dice, yo no la voy a comer. ¿Por qué? No por mí, sino por mi hermano débil. Porque mi hermano débil voy a lastimar su conciencia. Entonces no es simplemente, bueno, yo hago lo que quiera como cristiano, vivo como quiera, compro lo que quiera. Siempre tenemos que estar mirando lo que estamos haciendo, porque siempre nos están mirando. Podemos estar debilitando a la conciencia de un hermano débil, o también a un mundano, ¿verdad? O también a un mundano. Entonces, miren lo que dice capítulo 10, estamos en Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25. De todo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, de todo lo que vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, si nos invitan a comer, ¿verdad? Un familiar inconverso, podemos ir, obviamente, pero no vamos a estar preguntando, dice la Biblia, ¿esto no es sacrificado a los ídolos? ¿Dónde vino esto? Esta carne, ¿verdad que no? Bueno, Pablo dice, no lo hagan. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Ahora, si alguien viene y me dice, vamos a comer un asado, pero esta carne fue sacrificada a los ídolos y sobró, vamos a comerla nosotros. Dice Dios, no coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, no es que me vaya a caer mal a mí, sino al otro. Voy a herir la conciencia del incrédulo. ¿Por qué? Porque estoy comiendo una carne sacrificada a los ídolos, y él que va a decir, bueno, si adora al Dios, bueno, yo sacrifico a mi ídolo y adoramos al Dios de él, y estamos todos bien, ¿verdad? Como dice el mundo, todas las religiones nos llevan a Dios, y no todas las religiones nos llevan a Dios, ¿verdad? Entonces, dice así, pues, versículo 29, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. O sea, Pablo estaba pendiente de qué? De agradar a los demás, no agradarse él. ¿Por qué? No porque se fuera a lastimar él, sino para no dañar la conciencia de los demás. No procurando mi propio beneficio, sino de muchos, para que sean salvos. Todo era para que sean salvos, ¿verdad? Bueno, ojalá que nosotros podamos también imitar, ¿verdad? Imitar a Pablo y tener esa conciencia, ¿verdad? De hacer algo siempre para el beneficio de los demás. Entonces,
hoy en día pasa exactamente lo mismo. Aquellos llamados cristianos, ¿qué hacen? Bueno, van el domingo a la iglesia, salen de la iglesia y ya van a adorar a un Dios, ¿verdad? Que adora el mundo, tanto el fútbol, tanto, bueno, el carnaval, no sé, los dioses que adora el mundo, ¿verdad? De lunes a sábado adoran al Dios del mundo y después el domingo van a servir en la iglesia. ¿Y qué pasa? El mundo está mirando. ¿Y qué están haciendo esos religiosos? Dañando la conciencia del mundo, dañando a los hermanos más débiles, los recién convertidos. Bueno, si aquel sale de la iglesia y va al carnaval, yo perfectamente puedo hacer lo mismo. Si aquel es un anciano de la iglesia, yo lo puedo hacer. Está sirviendo, ¿verdad? Bueno, pero un cristiano como Pablo hace las cosas para no dañar a los demás, sino para el beneficio de los demás. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni comáis. Bueno, estas personas, llamados cristianos, son aquellas que están dañando las conciencias de los convertidos, recién convertidos, y a la gente mundana. ¿Por qué? Porque ellos están practicando estas cosas. Entonces Pablo le dice, bueno, ustedes que son maduros, no se junten con esa gente, ¿verdad? O sea, no es nuestro enemigo, no son nuestros enemigos. Nosotros tenemos que orar, lo vemos en la calle, ¿verdad? Sí, bueno, si nos saludan, hola, adiós, ¿qué tal? ¿Verdad? Pero no nos juntemos a tener participación con ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Entonces son estas personas que están contaminando las conciencias de los recién convertidos. Y bueno, y con su pecaminosidad, su vida pecaminosa, ¿qué hacen? Ellos se están apartando de Dios, están apartados de Dios, y la gente que los sigue también se están apartando de Dios. ¿Por qué? Porque son ciegos, guías de ciegos. Entonces, llega un momento, como vimos hoy, que en Romanos capítulo 1, Dios los entrega a estos. Dios los entregó. Practiquen lo que quieran, hagan lo que quieran. Bueno, es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Torcer la verdad y seguir la mentira. Bueno, hagan, sirvan a Satanás, y después sí, van a tener sus consecuencias, ¿verdad? Ya sus conciencias ya están cauterizadas, ya no los acusa más. ¿Por qué? Porque están pecando y se regocijan y se sienten tan feliz, ¿verdad? Y uno a veces va a estos llamados cristianos, le llama la atención y te mira como diciendo, ¿y eso? Pero toda la vida lo hemos hecho. ¿Qué pasa ahora? No, pero acá la Biblia enseña tal cosa. Ah, no, acá se hace así. Si no te gusta, date, porque acá es así, ¿verdad? Y eso es la contestación que tiene. Bueno, nosotros los cristianos maduros hacemos las cosas para el beneficio de los demás, para no lastimar las conciencias de los recién convertidos. Capítulo 9, 1 Corintios, versículo 1. ¿No soy Pablo? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bueno, Pablo está defendiendo su derecho como apóstol, ¿verdad? Bueno, él dijo, bueno, he dejado todo por servir a Cristo. He dejado todo para el beneficio del Evangelio. Yo vi al Señor y el Señor me envió a los gentiles, ¿verdad? Bueno, yo soy un ejemplo de cristiano, dice Pablo. Él dijo, mírenme a mí y van a ver a Cristo, ¿verdad? Bueno, por eso nosotros estudiamos los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, pero también es un ejemplo para nosotros, un hombre que dedicó su vida para enseñarnos las escrituras, para enseñarnos quién es Dios. ¿Para qué? Para que fortalecer nuestra conciencia como cristianos, para fortalecer el Espíritu Santo como cristianos, ¿verdad? Y para que nosotros podamos aprender a vivir para ayudar a los demás, las conciencias de los demás, ayudar a los demás, así como Pablo dio su vida. Bueno, lo mismo hacemos los seguidores de Cristo, ¿verdad? Dejamos todo por servir a Dios. Era un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Y dejó todo por el servicio de Dios. Y gracias a su ministerio, ¿verdad? Que el Señor lo usó, nosotros estamos aquí. Por este hombre, por un hombre que dedicó su vida al servicio del Señor. Hechos, capítulo 23, versículo 1. Volvemos siguiendo hablando de Pablo. Entonces, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo,
varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, Pablo se levanta delante del concilio, delante de todos los religiosos, y él dice, bueno, yo tengo una buena conciencia. ¿Por qué? Porque he hecho lo bueno delante de Dios. ¿Verdad? ¿Quién se pudiera parar delante de toda una multitud de gente religiosa? ¿No? En aquel entonces eran los supremos, ¿verdad? De la religión, pararse y decir, bueno, yo tengo una buena conciencia porque yo he hecho lo correcto delante de Dios. Yo estoy bien con mi Dios, ¿verdad? A pesar que ese concilio lo quería ejecutar a Pablo. ¿Ah? Pablo, él dice, bueno, yo tengo una buena conciencia. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque caminó con el Señor, caminó el camino de Cristo. El camino que dijo Cristo, yo soy el camino, yo ya le dejé el camino, mírenme a mí. Pablo lo trazó y lo fue enseñando a los gentiles. Bueno, gracias, como dije otra vez, a este hombre que tenía una buena conciencia, ¿verdad? Porque vivió el camino de Cristo. Lo mismo nosotros, ¿verdad? Pablo era un hombre igual que nosotros. Lo mismo nosotros. Podemos llegar a tener una buena conciencia, ¿cuándo? Cuando trazamos el camino de Cristo. Y pararnos delante de quien sea y decir, yo tengo una buena conciencia porque hice lo correcto delante de Dios. No delante de ustedes, no me aprueban. Bien, pero Dios me está aprobando. ¿Ah? Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que Dios apruebe nuestro ministerio, lo que hacemos. No lo hacemos para los hombres, sino para Él. Capítulo 24 de Hechos, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre, ¿qué procuraba Pablo? Siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ah? Pablo sabía que Dios lo estaba observando y sabían que los hombres lo estaban observando, los religiosos lo estaban observando, el mundo lo estaba observando, los demonios lo estaban observando, lo mismo a nosotros, lo mismo, como cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar de tener una buena conciencia delante de Dios. Bueno, ¿cómo está nuestra conciencia hoy en día como cristianos? ¿Cómo la tenemos? ¿Verdad? Podemos decir como Pablo, yo he hecho lo correcto delante de Dios. Bueno, yo tengo una buena conciencia. Lo podemos decir. Entonces, ahora es distinto a lo que es un religioso. ¿Verdad? El religioso ya tiene cauterizada la conciencia. Él va a enseñar las escrituras, él te va a decir a ti lo que tienes que hacer, pero él no lo va a hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él vive en oscuridad, sirviendo los frutos, dando a conocer los frutos de Satanás. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien que se dice ser cristiano o sea un religioso tiene la mente cauterizada? ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo contesta. 1 Timoteo, capítulo 4. Todo está en la Biblia. Este libro tiene todas las contestaciones, todo. Todo lo que queramos saber, Dios nos dejó este bendito libro para que el cristiano simplemente lo que tiene que hacer es leer y obedecer. Nada más, leer y obedecer. ¿Ah? Para eso el Señor nos dejó las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, ¿cuáles son esos posteriores tiempos? Hoy son esos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, van a torcer las Escrituras, van a dejar de lado las Escrituras. ¿Sabe qué? Vamos a cerrar la Biblia. Vamos a hablar del amor y vamos a hablar cómo es Gustavo y cuánto dinero hay. Y vamos a hablar de tantas cosas, pero de la Biblia no. No abra la Biblia. No diga ningún versículo bíblico. No. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que cauterizada la conciencia. Bueno, esta gente tiene cauterizada la conciencia, por eso actúa así, ¿verdad? Versículo 3, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Bueno, ellos van a poner doctrinas de hombre, bueno, tenés que ponerte esta ropa,
tenés que ser así, tenés que tener el pelo asá, ¿verdad? Y ellos van a poner, bueno, porque yo pienso, y tenés que, bueno, en mi iglesia todos tienen que estar estoy dando ejemplo, ¿no? La barba larga, otros no, yo afeitadito, ¿verdad? Van a poner doctrinas de hombre, y ahí en esas doctrinas de hombre van a medir la espiritualidad, ¿verdad? Pero bueno, es lamentable ver que hay gente que sigue a esa gente, ¿verdad? Hay personas que siguen a esa gente con la mente cauterizada, siguiendo a personas así. Bueno, son ciegos, guías de ciegos. ¿Para dónde van? Todos para un mismo hoyo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bueno, Pablo podía decir, bueno, yo me conduzco bien delante de la iglesia, delante del mundo, nadie tiene que decir nada a mí. Tengo una buena conciencia. ¿Ah? Tengo una buena conciencia. Esta es mi gloria, que estoy bien con mi Dios. Y esa es la gloria del cristiano, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es tu gloria? Que estoy bien con Dios, estoy haciendo lo que Dios le agrada. No es por mi fuerza, por supuesto, es porque tengo el Espíritu Santo. Yo simplemente lo que hago es alimentar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a guiar mi conciencia, ¿verdad? A hacer lo correcto, y yo estoy bien con mi Dios. Y al estar bien con mi Dios, voy a estar obedeciendo los mandamientos de Dios. Y al estar obedeciendo los mandamientos de Dios, voy a estar bien con mis hermanos. Y al estar bien con mis hermanos, también voy a estar bien con el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una buena conciencia. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versículos 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, por esto a Pablo no lo querían. ¿Por qué? Porque era un hombre que no andaba en lo oculto. Él andaba en la luz, él andaba en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no andaba en la oscuridad como anda el mundo, como los religiosos que hacen una cosa en el templo y después en lo oculto de noche hacen otra, ¿verdad? Él no. Bueno, dice, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Él no usaba la palabra de Dios para el beneficio de él, o para el beneficio de la religión, o el beneficio de la misión, ¿no? Él no lo hacía. Él lo que hacía es presentar la verdad. Y si tú presentas la verdad como el apóstol Pablo, vas a ser atacado. Vas a ser atacado, vas a ser echado del templo, se van a reír tuyo, te van a decir súper cristiano, te van a decir, ay, qué celoso, confrontas mucho con la palabra, porque a Pablo le pasó lo mismo. Pablo, la iglesia de Corintios, no lo quería porque, ¿qué hacía él? Enfrentaba el pecado con la verdad. Él iba con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. La Biblia. No, porque a mí me parece que aquel es mejor, porque es tan bonito. Bueno, pero acá Dios dice tal cosa. Ah, Pablo, vos siempre igual. Siempre cortando con la Biblia. Dejá esa Biblia, cerrá la Biblia, vamos a la otra cosa. No, Pablo siempre iba con la Biblia. Entonces cuando enfrentamos la mentira con la Biblia, es donde ahí es donde tenemos problemas. Pero ¿qué pasa? El que confronta, como Pablo, va a tener una conciencia limpia. Señor, en la oración, Señor, yo hice lo que vos me mandaste en las Escrituras. Tengo una buena conciencia. Tengo una buena conciencia. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 16, dice así: en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Qué día va a ser ese, verdad? Cuando Dios revele los secretos de todos los hombres. Todo lo que pensamos, todo lo que hicimos en oculto, todo aquello que el mundo muchas veces no sabe, nuestros hijos no saben, nuestra esposa no sabe,
Vamos a estar un día delante de Dios y Dios va a sacar todo a luz. Como una pantalla gigante, ¿verdad? Va a sacar todo a luz. Y qué vergüenza, ¿verdad? Si hicimos lo malo. Salmo 139. Acá nos jactamos, ¿verdad? Que somos mejores, que somos buenos cristianos, que somos buenos ciudadanos. Pero bueno, allá en ese día, en el futuro, el Señor va a sacar todo a luz. Salmo 139, perdón, versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, desde lejos mis pensamientos. Antes, dice la Biblia, antes de yo hablar, ya Dios ya sabe lo que yo voy a hablar. ¿Por qué? Porque lee mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, ¿verdad? Dios lo ve. Dios lo ve. Entonces debemos, aquellos los cristianos, estamos conscientes de estas cosas. Por eso buscamos que estar bien con Dios. Por eso buscamos la Biblia, para que la Biblia me juzgue aquí en la tierra. Por eso nos juzgamos los hermanos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante del Señor y se va a abrir este libro y se va a abrir mi vida, mis pensamientos, lo que yo pensé, lo que yo hice en oculto, y va a salir todo a luz y voy a ser juzgado. Y ahí no va a haber marcha atrás, ¿verdad? Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si hicimos lo correcto, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a estar para qué. Bueno, estar ahí delante del Señor. Bueno, Gustavo, tú eres un buen siervo fiel. Bueno, para tu gloria, Señor. No para mi gloria, sino para tu gloria. Porque lo hice ¿por qué? Porque tú me diste tu espíritu, porque si no yo no lo puedo hacer. Simplemente yo obedecí a lo que dice las Escrituras. Nada más. Para la gloria de Cristo. Ahora, si he hecho lo malo, me tengo que esconder. Es cuando la maestra llama, ¿verdad?, al niño, fulano, cuando hace lo malo, y se esconde atrás de todo, ¿no? Que no me vean, que no me vean, que no me vean, que no me vean, qué vergüenza. Hice algo malo. Bueno, así va a ser ese día, ¿verdad? Sabemos que estamos en este mundo, que en cualquier momento el Señor nos va a llamar. En cualquier momento este mundo se va a terminar. Por eso nosotros tenemos que tratar como cristianos de tener una buena conciencia delante de Dios, porque Él me va a juzgar. Y entonces tenemos que tener temor de Dios, porque está mirando todo lo que yo estoy haciendo. ¿Se dan cuenta que está todo conectado, la conciencia con el temor de Dios, con obedecer las Escrituras, con pensar correctamente, con andar correctamente? Está todo conectado, todo conectado. Mateo, capítulo 6. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Todo el secreto, ¿para qué? Para la gloria de Dios. No sale como religioso para que lo aplaudan. No sale diciendo, miren lo que yo hice. Tantos años, aquí estoy. Gracias a mí, a mi ministerio, a mi esfuerzo. No, ¿verdad que no? Bueno, miren toda la plata que voy a dar, ¿verdad? Y muchas veces los predicadores se parecen a los políticos. Llaman a la prensa, van a hacer algo, llaman a la prensa, fotos, cámara, todo, y van a cortar todo ahí, ¿verdad? Y todo va, y todo el mundo, oh, qué bravo, bravo. Y eso es lo que hace el religioso. Lo mismo, lo mismo. Busca la aprobación de los hombres. Pero nosotros los cristianos buscamos la aprobación de Dios, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero ¿qué si Gustavo no hace nada? Y Verónica no hace nada para Dios. Yo no lo veo en la plaza o no lo veo. Nosotros no estamos para que nos vean los hombres. Nosotros estamos para vivir para la gloria de Dios, para tener una buena conciencia delante de Dios. Para que el público, no tener la aprobación del público, sino tener la aprobación de Dios, ¿verdad? Cada cosa que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios.
Tenemos que tener una buena conciencia porque estamos haciendo las cosas como nos manda Dios, ¿verdad? Ofrendamos en público, ofrendamos en oculto, oramos en nuestra habitación, como manda las Escrituras. ¿Por qué? Porque quiero tener una buena conciencia delante de Dios. Lucas capítulo 8. Versículo 17. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Bueno, entonces Dios una y otra vez ya está diciendo, mire que a Dios no lo engañamos, mire que no lo engañamos, no se engañen ustedes mismos, no se dejen engañar. ¿Ah? Escuchen a la voz de Dios, escuchen la palabra de Dios. Dios está mirando todo. Dios va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Entonces no podemos burlar a Dios. Entonces tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él me está mirando y Él me va a pagar de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Así de sencillo. Hebreos, capítulo 4. Versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, por eso nosotros nos juntamos a estudiar las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella, la palabra, me tiene que a mí despedazar, ¿verdad? Y ver lo que yo tengo adentro de mi alma, sacarlo a luz, que yo lo vea. Veo la luz de este bendito libro y veo mi oscuridad, ¿verdad? Veo mi pecado. ¿Qué hace el cristiano? Se humilla, confiesa el pecado, ¿verdad? Se da cuenta, ¿verdad? Que está sucio. La conciencia, el Espíritu Santo lo está acusando. Está sucio, está sucio, está sucio. Hasta que el cristiano se quebranta, se humilla y pide perdón por su pecado. Y no hay cosa, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. No es que, bueno, Dios nos dio la salvación, disfrutar, hacer lo que quiera. No, un día vamos a dar cuenta. ¿Ah? Vamos a dar cuenta de la salvación que tenemos, vamos a dar cuenta a aquellos que somos esposos cristianos, de la hija de Dios, cómo la tratamos, si la cuidamos, si la amamos, si la protegimos como Cristo protegió a la iglesia. Vamos a dar cuenta si cuidamos a nuestros hijos, si le hablamos del Evangelio, vamos a dar cuenta cómo tratamos a los vecinos, vamos a dar cuenta de cómo tratamos a aquellos nuestros familiares inconversos, todos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Por eso nos juntamos los hermanos, ¿verdad? La iglesia se junta, ¿qué? Para que la palabra de Dios sea esa espada que penetre hasta partirme el alma, para que vea mi necesidad de confesar los pecados, para que la iglesia esté limpia. ¿Por qué? Porque también la iglesia junta va a dar cuenta como iglesia delante de Dios. Si predicó bien la sana doctrina, si evangelizó, si oró, todos vamos a dar cuenta. Todos delante de Dios. Como iglesia, como individualmente, como cristianos, todos vamos a dar cuenta. Por eso tenemos que tener una buena conciencia, ¿verdad? Una buena conciencia. Porque estamos tranquilos, que estamos haciendo lo imposible para obedecer la palabra de Dios, que fuimos fieles con todo nuestro ser a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero nadie lo puede hacer, porque no podemos ser hipócritas. Nadie puede decir, yo amo al Señor con toda mi fuerza, con toda mi alma. El único que lo amó y se entregó así fue el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que hacer el intento y el esfuerzo para imitar al Señor Jesucristo, para poder vivir una vida con una buena conciencia, como un obrero que trabajó y vivió para la gloria de Dios, que se va a enfrentar delante de su dueño, aquel que lo rescató,
que pagó su precio y no se va a avergonzar, no va a agachar la cabeza y decir, ay, qué vergüenza, Señor, te fallé. Sí, acá estoy, Señor. Llegué, ¿verdad? Y el Señor diga, muy bien, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, vamos a estar agradecidos con Cristo porque nos dio su Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Vamos a estar agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque gracias al Espíritu de Cristo nosotros pudimos llegar, ¿verdad? Gracias a Él, todo gracias a Él. Él nos salvó, Él nos da el Espíritu, Él nos da la Biblia, Él nos da el ejemplo. Nosotros simplemente tenemos que seguir ese ejemplo. Simplemente tenemos que seguir. Entonces, es todo lo contrario a aquel que no tiene una buena conciencia. El que sigue la religión, sigue a hombre, no sigue el camino de Cristo, sino sigue a hombre, ¿verdad? Pero bien, nosotros nuestro deber es orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios los saque de esas tinieblas, ¿verdad? Como nos sacó a nosotros de las tinieblas. Igual, para que Dios nos haga ver la luz de la condición espiritual de cada uno de nosotros y Dios nos sacó de ahí. Gracias a Dios, ¿verdad? Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que oye la palabra y cree, ¿qué es creer? Es vivirla. Bueno, si yo la oigo, pero no la creo, no la vivo, eso no es creer, ¿verdad? Bueno, el que no cree, el que no vive las Escrituras es el religioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No tiene vida eterna y va a venir a condenación. Y no ha pasado de muerte a vida. El que ha pasado de muerte a vida, ¿cómo lo vamos a conocer? Porque conoce las Escrituras y la vive. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren, ¿qué? Vivirán. Los que oyeren, ¿quiénes son esos muertos? Nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, oímos la voz de Dios, ¿verdad? Obedecimos, seguimos su camino y viviremos eternamente, ¿verdad? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio ¿qué? Autoridad de hacer ¿qué? Juicio. Por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Qué hace Cristo? Ese Dios que ama, que no juzga, Él va a juzgar. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la autoridad al Hijo. Entonces, ¿quién lo va a juzgar? El Hijo. El que sufrió, el que fue tentado en todo. No va a haber excusa delante de Él. Señor, tú sabes que yo era débil, yo fui tentado en esto. Y Él que va a decir, yo también fui tentado. Yo te entiendo, pero yo hice caso a mi Padre, vos no le hiciste caso a mi Padre. ¿Verdad? Y ahí donde van a pasar aquellos que no obedecieron los mandamientos, no vivieron los mandamientos de Dios a condenación. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo malo? No obedecer las Escrituras. ¿Qué es hacer lo bueno? Es hacer lo que Dios manda. ¿Ah? Hacer lo que su palabra dice. Volvemos a Romanos capítulo 2, versículo 16. Conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Bueno, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Bueno, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bueno, Pablo fue apartado para el evangelio. Fue llamado, sabemos la historia, ¿verdad? Caminó a Damasco, el Señor se le aparece, él andaba matando cristianos, el Señor se le aparece, el Señor lo salva, él se arrepiente de sus pecados, lo salva, y desde ahí el Señor le dice, vos vas a ir a los gentiles. ¿Ah? Él fue apartado para ese trabajo. Hoy en día nosotros estamos apartados para predicar este evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Para eso estamos apartados. Y hacer discípulos en todos lados, ¿verdad? Predicando y enseñando ¿qué? La palabra de Dios.
Para eso estamos apartados. Bueno, un día vamos a estar dando cuenta, ¿verdad?, de lo que hicimos con este Evangelio. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Aquel que vivió el Evangelio, que creó el Evangelio, el que hizo el Evangelio, a Él vamos a dar cuenta. Entonces, ¿cómo está nuestra conciencia? Si hoy morimos o viene Cristo ahora y nos lleva, ¿cómo estamos? Estamos con una conciencia, yo estoy bien con mi Dios, yo hice las cosas correctamente, yo tengo paz. O capaz que estamos pensando, estaré bien, yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello para Dios. Sé que lo tengo que hacer, sé que tengo que dejar tal pecado, yo lo hago. Yo sé que estoy mal con mi Dios. Bueno, es hora de arreglar las cuentas con Dios. ¿Para qué? Para tener una buena conciencia delante de Dios. Acuérdense que fue Él que murió por nosotros. No fue ninguna religión, fue Él, solo Él. Él vino y nos dio ejemplo. Él vino y murió y sufrió. ¿Para qué? Para llamarnos a nosotros para vivir para Él. Entonces, debemos estar pensando el Evangelio, sí, Pablo dice mi Evangelio, el Evangelio es buenas nuevas, pero es buenas nuevas, ¿qué quiere decir? Buena noticia. Pero para aquel que rechaza el Evangelio, que no vive el Evangelio, son malas noticias. Porque el Evangelio salva, pero también el Evangelio condena. ¿Me explico? Entonces, debemos estar prestando atención, ¿verdad? Un día vamos a estar delante de Dios, que juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice Pablo. Vamos a orar. Señor, es un gozo ver tu palabra y cómo tu palabra dice lo que somos, Señor, y cómo estamos delante de ti. Tú sabes nuestros pensamientos, tú sabes que, Señor, siempre estamos fallando y siempre estamos, Padre amado, pecando contra ti, porque no somos perfectos. Señor, pero queremos seguir el camino de la perfección y queremos parecernos a Cristo. Pero Padre, por eso pedimos sabiduría. Por eso pido que aumentes mi fe, que aumente mi confianza en ti, en tu palabra, en confiar plenamente 100% en tu palabra, que tu palabra es verdad, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Oh Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos para poder estar viviendo una vida conforme a tu Evangelio, Señor, y así tu nombre se glorifique, y así nosotros podamos tener una buena conciencia delante de ti, si tú vienes a buscarnos, Señor. Pero si no es así, Señor, oh Padre, que el Espíritu Santo esté sacando a luz mis pecados para así yo lo pueda confesar, Señor amado, y así poder estar limpio delante de ti, para que la sangre de Cristo nos limpie, Padre, pero tenemos que confesar los pecados. Padre, tú vienes a buscar una iglesia limpia, pura, santificada, que viva el Evangelio. Oh Señor, ayúdanos y ten misericordia de este pequeño grupo, Señor amado, que lo que queremos es agradarte, que lo que queremos es porfiar para entrar por las puertas estrechas. Señor, porque sabemos que hay dificultades, sabemos que tenemos, oh Dios, nuestros errores, nuestras fraquezas, sabemos que no somos perfectos, pero seguimos al perfecto Dios, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, y a Él le damos la gloria y queremos vivir su vida, pero ayúdanos, Señor, solo no podemos. Guárdanos del mal, Señor amado, y no nos dejes caer en tentación. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por aquellos que nos siguen y están orando. Por favor, sigan orando por nosotros, para predicar la palabra y que el nombre de Cristo se glorifique en esta pequeña congregación, ¿verdad? Que saquen cristianos y cristianas fieles, que amen la palabra de Dios. Bendiciones. Bueno, y nos vemos el domingo, si Dios quiere, a las 17 horas. Que pasen lindo. Santo, santo.